¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí os traigo otro vídeo más grabado con el DJI Mini 2. Aprovechando uno de los pocos días soleados en el norte de España y que estaba de vacaciones, sobrevolaremos uno de los rincones más bonitos de Cantabria, Tudanca, de la cual es famosa la casona de Tudanca. Además, sobrevolaremos el pueblo vecino de La Lastra y la central eléctrica de Peñavejo para terminar. Os dejo enlaces e información sobre estos lugares en la cajita de descripción, además del equipo que he usado para las diferentes tomas y grabaciones. ¡Vamos allá! ¡Dentro vídeo! Ubicado en el Valle del Nansa, Tudanca fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1982, destacando por ello la iglesia de San Pedro y la casona de Tudanca, de la cual os hablaré a continuación. Lo primero que suele llamar la atención de Tudanca es su orografía, ya que se encuentra en una fuerte depresión coronada por el Prado Concejo, lo cual hace que desde la carretera general puedas obtener una vista casi completa de todo el pueblo, así como que del mismo pueblo puedas obtener una vista casi perfecta del valle. Para los amantes de la naturaleza, es un pueblo que sirve muy bien si tu intención es la de desconectar del día a día yendo simplemente de visita o para hacer deporte al aire libre como senderismo o ciclismo. De hecho, aunque Tudanca se puede visitar en cualquier época del año, para mí cabe destacar la primera semana de agosto, ya que se celebra la festividad de la Virgen de las Nieves, el día 5 concretamente, y el pueblo se llena de vida con sus festejos. Un recorrido por las estrechas calles de Tudanca nos acercará hasta la casona de Tudanca, museo y biblioteca desde que en 1977 don José María de Cosío la donara al gobierno regional tras su muerte. La casona fue construida por don Pascual Fernández de Linares en 1752. Tiene un gran interés histórico por su importante biblioteca cuya colección supera los 18.000 volúmenes impresos y más de 130 manuscritos literarios. Destacar también su mobiliario y arquitectura y, por supuesto, muy recomendable su visita guiada. Muy próximo a Tudanca podemos encontrar La Lastra, que comparte la característica de encontrarse en una ladera con sus edificaciones ligeramente más separadas, haciendo que tenga espacios más abiertos. Al igual que en muchos pueblos del Valle del Nansa, sus habitantes se dedican en su mayoría al sector primario. Y por fin, para ir acabando el vídeo, vamos al último punto de interés, y es que en La Lastra se encuentra la central hidroeléctrica de Peñavejo. Construida en 1947, forma parte de los denominados Saltos del Nansa, siendo la primera de 4 centrales a lo largo del Valle del Nansa. Recibe su agua del embalse de la Corilla a través de una tubería que provoca un salto forzado de 328 metros que lleva el agua hasta sus 2 turbinas Pelton, generando así una potencia estimada de 18 megavatios. Es la central más importante de Nansa, por su volumen embalsado y por ser la central de cabecera de la que el resto depende. Y nada más, esto es todo. Espero que os haya gustado y os anime a suscribiros al canal y demostrar vuestro apoyo. Y si queréis dejar un comentario, dejadlo. Pero sobre todo, suscribíos. Aquí me despido. Un abrazo muy fuerte a todos. Adiós.